Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Para ser un ser humano no basta con nacer, hay que estudiar, educarse, hay que aprender, porque las cosas son cosas y las ideas transforman. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en demostrar la implicación lógica. Si Q implica R, entonces P o Q implica P o R. Planteamos la solución en un programa de 45 líneas. Entre las líneas 8 y 45 vemos la clase principal llamada demostración e implicación. Dentro de esta clase, recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 10 a 44, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio, la clase principal y luego se busca el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 13, declaramos un vector llamado P de tipo booleano y se inicializa con los valores de falso y verdad. Recuerde que los vectores son estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa, es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 14 declaramos de tipo booleano un vector Q, también se inicializa con falso y verdad. Igualmente en la línea 15 un vector R que se inicializa con falso y verdad. Entonces tenemos para esta demostración tres variables implicadas, P, Q y R. 2 a la 3 es 8, por eso vamos a obtener una salida de 8 filas. Vamos a crear entonces en la línea 16 y 17 dos vectores A y B, cada uno de ellos de tamaño 8. Básicamente entonces el vector A tendrá la primera parte de la comparación, o sea, el resultado de Q implica R. Y el vector B tendrá el resultado del lado derecho de la comparación, P o Q implica P o R. Cuando tengamos vectores A y B llenos, entonces se va a simplemente compararlos. Si todos los datos son iguales, se cumple la implicación lógica. Si no, entonces la implicación lógica no se cumpliría. Entonces, en la línea 18, la variable bandera se declara de tipo booleano y se inicializa en verdad. Esta variable será la que indique entonces si es o no, si se cumple o no la implicación lógica según pues una condición. En la línea 19 declaramos una variable de tipo entero llamada c que se inicializa en 0. Esta variable servirá para indicar en qué posición del vector A y B se almacena el resultado de las operaciones lógicas. Bien, entonces sabemos que los vectores P, Q y R tienen valores booleanos de falso y verdad. Vamos a recorrerlos, ¿sí? Para poder hacer las comparaciones falso con falso, falso con verdad, verdad con falso y todas las posibles combinaciones que se hagan. Para recorrerlos entonces vamos a usar tres ciclos. El primer ciclo recorrerá el vector P, el segundo ciclo el vector Q y el tercer ciclo el vector R. Tenemos entonces tres ciclos. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 21, un ciclo, variable controladora I que empieza en 0 y va hasta 1, es decir, I menor a 2. Se incrementa de 1 en 1, es decir, I más más. I más más es similar a I le asigna I más 1. En la línea 22 vemos el segundo ciclo. Variable controladora J empieza en 0 y va hasta 1, es decir, J menor a 2. Y el tercer ciclo, variable controladora K. Ahora, entre estos tres ciclos, en la línea 25 vemos que al vector A en la posición C le asigna negación de Q, de lo que tiene el vector Q en la posición J o lo que tiene el vector R en la posición K. En otras palabras, acá estamos asignándole al vector A en la posición C Q implica R, ¿sí? Recuerde que una implicación es equivalente a la negación de la operación
término del lado izquierdo o el término del lado derecho. Así, por ejemplo, Q implica R es similar a decir negación de Q o R, es lo mismo. Como queda complicado expresar Q implica R a nivel de programación, entonces usamos su similar, que viene a ser negación de Q o R, ya que el operador de negación y el operador del OR se puede usar en programación. Recuerde que el OR es doble barra, como la vemos acá. Y el AND viene a ser ampersand. En este caso no necesitamos usar ese operador lógico. Entonces Q en la posición J ya sabemos que tiene o verdad o falso según el valor de J. Y R en la posición K también tiene verdad o falso según la posición, el valor de K. Entonces el resultado de eso de comparar verdad o falso verdad y negarlo, entonces ese valor se almacenará en el vector A. Recuerde que usted, así como usa operaciones aritméticas 3 más 8 y el programa le devuelve 11 por la unidad aritmética, acá puede usar operadores lógicos, en este caso OR, y la unidad lógica le devolverá entonces el resultado. En la línea 26, entonces el vector B en la posición C almacenará entonces el otro lado de la implicación, que viene a ser entonces que P o Q implica P o R. En este caso entonces negación de P en el vector I o Q en la posición J, o lo que tiene el vector P en la posición I o lo que tiene el vector R en la posición K. Eso se almacena en el vector B. En la línea 27 se incrementa la variable C para otras posiciones de los vectores A y B, y al salir de estos dos ciclos ya tenemos los vectores A y B llenos, ya solamente resta compararlos. Por eso entonces entre las líneas 34 a 40 vemos el ciclo while, cuya condición es mientras bandera sea igual a verdad y la variable C sea menor a 8 ingresa al ciclo. Dentro de este ciclo, en la línea 36 a 37 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá entonces línea 36. Si el vector A en la posición C es igual a verdad y el vector B en la posición C es igual a falso, en caso de ser cierto, línea 37 a la bandera le asigna falso, para que salga del ciclo e imprima que no cumple, o no imprima no imprima nada porque no cumple la implicación. Línea 39 incrementa la variable C y sale del ciclo. Observe que la condicional de la línea 36 no tiene llaves de apertura y de cierre. Eso es porque solo tiene una línea de código en su interior. Por eso se omite poner llaves. Al salir de este ciclo, entonces la variable van terminó en verdad o en falso. Si terminó en falso es porque encontró datos diferentes, no cumple. Si terminó en verdad, entonces sí cumple la implicación, y por eso línea 43 imprimiríamos, usamos el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. En este caso mostramos el texto se cumple siempre y cuando cumpla la condición de la línea 42 si la variable band es igual a true. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita demostrar la implicación lógica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de